Looking to throw. Touchdown. Intercepted. It's Marcus Peters who makes the play. Máximo avance. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, como todas las semanas abrimos el diálogo, abrimos el espacio para poder platicar largo y tendido, aparte en un lugar creo que muy importante y trascendental para el mundo del fútbol americano. Me encuentro en los recovecos, para la gente que nos está escuchando en cualquier plataforma de podcast, para la gente que nos ve en las plataformas digitales de Máximo Avance, de la Octava Sports, de Reacción en Cadena. Estamos justamente a las afueras del área de la conferencia de prensa, en donde Barro Esqueloto, el técnico de la selección de Paraguay, en donde Gerardo Tata Martino dan la conferencia de prensa, pero no solamente ellos, sino también evidentemente los jugadores de los Halcones de Atlanta, ¿no? De los Falcons, en un estadio, pues insisto, que me gustaría que luego diéramos un tour, porque es maravilloso el estadio Mercedes-Benz, ¿no? Un estadio, créanmelo, a la altura de cualquier estadio de megalujo, mi querido Arturo Carlos, Coach Manja. Pero bueno, aquí estamos para platicar de otras cosas. Ya saben que la selección mexicana siempre nos lleva a los estadios grandotes, a las principales plazas de la NFL, porque bueno, pues también es un hecho y es una realidad que los paisanos llenan estos recintos, ¿no? ¿Cómo estás, Chato? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bien, mi querido Beas, fíjate que ese estadio además es bien interesante porque aparte de que el techo hace una estructura muy interesante para abrir y cerrar, los asientos también se mueven, es decir, se ajusta para los partidos del equipo de Atlanta de fútbol de la Major League Soccer, se acomoda y pone gradas para que la capacidad del estadio precisamente se recortan, digamos, lugares, porque el campo se hace más grande para que quepa la cancha de fútbol. Es un espectáculo lo que puede hacer ese estadio, pero vete a dar una vuelta. Al ladito está el Salón de la Fama del fútbol americano colegial. Créeme que te vas a enamorar un poco más del fútbol americano después de estar ya ahí. Fui. ¿Ya fuiste? Ya fui, he ido y regresé al lado del Parque Olímpico Centenario. Exactamente. Querido Coach Manja, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Beas? Pues ya te vi ahí súper contento en el estadio de los Falcons, ¿no? Así que aprovechar el tour. Sí, es un estadio impresionante. Oye, es más, el estadio sí, pero el equipo sí es espantoso. El equipo es espantoso, ¿no? Pero el estadio, de lujo. O sea, solo ha jugado un Super Bowl, ¿no? Y es el famoso Super Bowl que le dieron la voltereta a Tom Brady. De la remontada. De la cruz azuleada, papá. Es la franquicia que se va a acordar, ¿no? De que estuvieron a punto y tienen la gran remontada en la historia de los Super Bowls. Pero si les parece, vamos a comenzar con los temas que hemos preparado el día de hoy en este espacio semanal de Máximo Avance de la Octava Sports, de las dudas de un servidor con todo el equipo, Arturo Carlos, Coach Manja, y un servidor, Enrique Vegas. Máximo avance. Que dicho sea de paso, hoy el tema, digo, allá el buen Poncho Galindo que estará tomando la producción, ya sabrá que aquí hay que meterle una cortinilla, ¿no? Que meterle ahí la pura sabrosura, ¿no? El jachazam, ¿no? El meterle cotorreo. Pero fíjate, lo importante que ustedes lo platicaban es que para esta temporada hay una lista que de hecho pues está generándose y saliendo, porque es muy importante poderlo decir y poderle explicar, que hay un corte de jugadores, ¿no? De roster a 53 jugadores, y es el momento, haciendo el símil de los grandes deportes, es como cuando tú hiciste el examen de la escuela a la que querías entrar y no entraste, ¿no? Y luego entraron los compañeros, o te preparaste con alguno para estudiar para el examen y no terminaste quedándote, ¿no? Entonces, son de los momentos tensos, evidentemente, de cada temporada, de cada pretemporada de la NFL, Arturo. Sí, y hay muchos nombres de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, está Josh Gordon, que fue un receptor que siempre anduvo metiéndole, le quemaba las patas al diablo y lo suspendía la NFL, pero llegó a los Chiefs. Mucha gente pensó que iba a hacer algo ahora con Patrick Mahomes después de la salida de Tyreek Hill. Nada, le dan las gracias. Los Tejanos, que no tienen absolutamente nada, prefieren cortar a un corredor como Marlon Mack, que no está muy veterano, pero se van por Pierce, que es un jugador novato y que va a ser el corredor titular del equipo. Entonces te das cuenta cómo ya jugadores que ni siquiera están muy, muy viejos, ¿no? Prefieren decir, ¿sabes qué? Dale la vuelta, nos va a salir un poquito caro, ni siquiera mucho,
pero cómo se van quemando jugadores que pueden ser titulares, que han sido titulares, que fueron primera ronda. Ahorita que platicaba Manja lo de Alex Leatherwood, ¿no? Reclutado apenas hace un año en el draft, primera ronda, y después de verlo jugar el año pasado dijeron, no, ¿sabes qué? Gracias, pero no necesitamos a alguien así. O el caso de Sonny Michel, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los jugadores que cortan los Delfines de Miami y que hay que ajustar finalmente al roster de los 53 jugadores, veas, para poder llegar a eso. Se va también Philip Lindsay, un jugador que yo creo que también tendría oportunidades de jugar. Oye, Howard, que estaba por ahí antes con los Bucaneros y ahora con los Bills, son de los jugadores que tú podrías armar un equipo, y no es mentira, ojo, tú podrías armar un equipo de los cortados que podría estar compitiéndole, probablemente con Detroit, con los Jets, pero de ese calibre. O sea, hay buen talento todavía. Aquí hay una pregunta, Coach Manja, que creo que es elemental para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Cuáles son los jugadores más destacados que se van a quedar sin chamba? Derecha a la flecha para usted, Coach Manja. Pues ya lo mencionábamos, ¿no? Sonny Michel, Philip Lindsay, Alex Leatherwood. O sea, son estos jugadores que lo han hecho bien. Sonny Michel fue un pilar importante en el equipo de los Patriotas en la dinastía, ¿no? Era el corredor, era el que llevaba el ataque terrestre por excelencia. Philip Lindsay con los Broncos de Denver lo hacía muy bien, era el responsable de llevar el balón por la vía terrestre. Alex Leatherwood seleccionado en primera ronda. Es decir, pero también entendamos que el corte no es porque sean malos, sino porque ya no hay espacio, ¿no? Porque prefieren equipos darle profundidad en otras posiciones que creen que va más de acuerdo a la filosofía del equipo, y entonces pues tienes que cortar a uno de otra posición, y por eso se deciden por estos jugadores. Es una estrategia también el definir el roster. Y a mí hay un nombre que me llama la atención, que realmente es sorprendente. Recordarán la final de la Conferencia Nacional el año pasado. Hay un envío de Matt Stafford que estuvo cerca de ser interceptado, Jaquiski Tartt, y al final se va a Filadelfia y lo cortan. O sea, algo debe haber también mental, o no están viendo bien ahí la película, porque dejar ir a un jugador que ya es veterano, es cierto, pero vamos, es de calidad. No sé si un error de estos, de tener la oportunidad de llevar a tu equipo a un Super Bowl y fallar en un pase que podías interceptar, hoy creo que también le está costando la chamba. Oye, Arturo, aquí hay algo muy importante para que la gente que nos escucha entienda cómo funciona este mecanismo para dejar el roster de 53 jugadores. O sea, ayúdanos a entenderlo, a explicar justamente lo que se está viviendo en estos momentos. De lo que inició la pretemporada, de 90 jugadores en el roster, bajó 85 un martes, a 80 otro martes, y ahora viene este corte más amplio. ¿Qué es lo que sucede? Tú como equipo necesitas 53 jugadores, de los cuales puede llegar hasta 55, dadas algunas circunstancias muy específicas, pero para no confundirlos, tienes 53 jugadores. Tú vas a enlistar en el juego a 45, ¿no? Para que estén en el campo, 47. ¿De qué depende? Si tú tienes pocos linieros ofensivos porque te quieres quedar con 7 nada más, la liga dice, este equipo es vulnerable, hay que darle oportunidad para que tengan a alguien más. Si tu línea ofensiva es más profunda, te da oportunidad que llegues precisamente hasta los 45 jugadores ya en el roster hacia los partidos. Es decir, de los 53, ¿no? 47 van a estar en el terreno de juego. No completas, digamos, que todo el roster para que estén en un partido. Sin embargo, hay algo muy curioso. De estos 53 puedes tener jugadores que hoy no están listos para participar, que entran a la reserva de lesionados, a la reserva PUP, que hoy no pueden trabajar. Pero si tú colocas a un jugador de estos para que no te contabilice y está en la lista PUP, no puede jugar hasta en las primeras 4 semanas, ¿no? Tienes que darle, es como decir, él ya va a regresar, no lo quise cortar, pero va a tener oportunidad. También con la pandemia hubo oportunidad que los de la reserva de lesionados regresaran, es decir, antes te colocaban en la reserva de lesionados, no volvías nunca más en la campaña. Ahora se tuvo oportunidad para que al menos descansaras 8 juegos, porque se supone que es una lesión grave, y regresaras al roster en activo, pero aquí tienes 53, si tú quieres traer a alguien, tienes que cortar a alguien después. Y ese es un esquema muy interesante que es el waivers. A partir de los cortes de hoy, que van a iniciar, de este martes 30 de agosto, a las 3 de la tarde de México, es el momento en que todos los equipos le debieron haber entregado a la liga su lista final, el roster de los 53 jugadores. Y Coach Maca, ¿qué pasa con los que ya no se quedan? O sea, justamente estos waivers, ¿cuál es el procedimiento? Todo esto para que
luego la banda se deja ir, normal, ya empieza la temporada, pero creo que estos recovecos son los que ayudan también a seguir entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque pasa el famoso tema de hay mexicanos que se están probando, ¿no? La famosa, la típica. ¿Y qué pasa? Porque varios se quedan, no, es una carrera de ciertos selectos nombres, ¿no? Porque han sido cuentagotas. Pero quitando tú el famoso tema de los mexicanos a nivel global, a nivel colegial, ¿qué pasa con todos estos, qué pasa con este proceso de estos jugadores que no dan ese paso? ¿Qué pasa con ellos? Mira, pues se mantienen en lista como de espera, y entonces viene una segunda selección, digámoslo así, por el orden que tenían los equipos en el draft, de empezar a buscar jugadores que completen si hay lesiones o si hay alguna situación con algún jugador. Entonces ya empiezan a buscar estos waivers, y entonces ya es cuando los equipos se acercan. Lo otro es que los mantienen en practice squad, ¿no? Y en el practice squad los jugadores pues ya son ahí una opción más, tanto para el equipo que los mantiene en practice squad como para otros equipos, porque muchas veces sucede de que tú, Enrique, veas en tu practice squad tienes un jugador que a mí me podría ayudar en mi equipo, y entonces yo te digo, oye, necesito ese jugador que tienes en tu practice squad, pues hagamos una negociación y entonces me lo mandas. A eso le apuestan también muchos jugadores, andar en los practice squads de los equipos, porque tarde o temprano se puede presentar la oportunidad de estar en el roster para un fin de semana, ¿no? O recibir ese chance. Haciendo analogías ahora que andamos muy también de Fórmula 1 en nuestro país, es como estar justamente en la escudería aunque no estés participando, ¿no? En las dos asientos que te deja la Fórmula, digo, es reducido a escala, pero oye, pues yo estoy en la Fórmula 2, en las fórmulas categorías, ahí me están viendo, pero en cualquier momento se me enfermó uno, yo salgo al quite y ahí es donde se ganan las oportunidades, ¿no? Sí, que reduce ahora, van a ser 16 en el Practice Squad, y que justamente en la pandemia se amplió, antes eran 8, ahora se deja un número intermedio, porque precisamente lo que busca la NFL es que tú puedas traer jugadores, pero sí es un seguro también de que estos no ni tienen que negociar. Ya tú, como otro equipo, quieres ir por ese jugador, lo puedes tomar. Lo puedes hacer a lo largo de prácticamente toda la temporada. Ya en playoffs empiezan las restricciones finales, porque imagínate, mi querido Veas, llegas al Super Bowl y dices, pues mándame a tu receptor que tienes ahí, y ya que lo tenga yo por acá empiece a sacar todo el chisme de lo que tienen planeado jugar. Eso no se vale, y por eso la liga no lo permite ya hacia el Super Bowl. Pero en toda la temporada regular puedes ir por cualquiera de esos que son jugadores entre comillas dummies, y les digo, Isaac Alarcón no es parte del roster de 53 jugadores oficial, así que tendrá que estar todavía en el Practice Squad para este 2022, con posibilidad de ser llevado al equipo activo de esos 53, ojalá que se pueda dar en la campaña. O a otro equipo. Ahí está. Fíjense, para que vean que también platicamos de información profunda, no solamente los chistes de Arturo Carlos, o sea, hay forma de enterarnos de lo que pasa con la gente más experimentada y los que más le saben, evidentemente, al mundo del tocho, Arturo Carlos y el coach Manja. La próxima semana ya va a ser interesante porque es el Green Flag. Nos vamos, comenzamos, kickoff, caramba, vámonos. Ya lo saben también que las mejores transmisiones del fútbol americano se escuchan en Grupo Radio Centro, con todo este equipo de máximo avance de la Octava Sports. Arturo Carlos, coach Manja, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Esperamos que hayas aprendido un poquito más de NFL. Ya con eso, mira, la neta es que no tenían ni la más remota idea. Llegó nuestro nuevo productor Poncho Galindo y dijo, oye, güey, ¿por qué nadie está hablando de esto? Yo dije, ¿te cae que es importante? Claro que es importante. Es la telenovela hecha y derecha. Dije, bueno, pues vamos a darle, güey, no pasa nada. Audio Centro.